¿Qué pensarías si te dijera que mucho antes del nacimiento de Cristo, ya había un hombre que había anunciado, con detalles asombrosos, cada paso de su dolor, su entrega e incluso su victoria final? ¿Te parece imposible? Pues esa historia está escrita en la Biblia, y el nombre detrás de esas palabras es Isaías, uno de los profetas más impactantes de toda la historia sagrada, cuya voz ha atravesado los siglos y aún hoy estremece el corazón de quienes la escuchan. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo alguien pudo profetizar eventos tan específicos que no ocurrirían sino hasta más de 700 años después? ¿Cómo pudo describir con tanta precisión el sufrimiento de un hombre justo, rechazado, herido, callado ante sus acusadores, y que, aún así, cargaría sobre sí el peso de toda la humanidad? Estas no son simples frases poéticas. Son profecías. Profecías que cambiaron el mundo. Isaías no fue solo un mensajero más. Fue escogido por Dios en uno de los momentos más oscuros de Judá, cuando la idolatría dominaba, los reyes se alejaban del pacto y el pueblo ya no quería oír la voz del cielo. Y es precisamente en ese escenario de caos y decadencia espiritual que su mensaje surge como una llama viva en medio de la oscuridad. Su historia no trata solo del pasado. Habla también del presente. Habla de ti. Habla de mí. Porque cuando Isaías habla, no solo describe lo que ve a su alrededor. Él mira más allá del tiempo, atraviesa generaciones y anuncia verdades eternas. Habla del nacimiento virginal, del Emmanuel, Dios con nosotros. Habla de justicia, de restauración, de un reino que aún está por venir. Y, por encima de todo, habla de un Dios que no guardó silencio ante el sufrimiento humano. Y tal vez lo más sorprendente es que muchas de esas profecías fueron ignoradas, rechazadas o simplemente olvidadas, hasta que se cumplieron. Cuando Jesús nació, vivió, murió y resucitó, fue como si las páginas de Isaías cobraran vida. Como si él hubiese estado allí, observándolo todo, diciendo, «Yo lo anuncié. Yo lo escribí». Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en que ves las Escrituras. Tal vez ya hayas leído algunos de estos pasajes, pero nunca te diste cuenta de cuánto poder, emoción y verdad encierran. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Isaías es considerado el profeta mesiánico? ¿O por qué el capítulo 53 es uno de los textos más censurados en ciertas tradiciones religiosas, precisamente por señalar tan claramente a Jesús? Hay algo en las palabras de Isaías que incomoda, que despierta, que revela. Y lo más impresionante es que, incluso después de tantos siglos, sus palabras siguen siendo tan actuales como el día en que fueron escritas. Porque aún vivimos tiempos de duda, de decepción, de crisis de fe. Y es allí donde Isaías vuelve a hablar. No con la voz de un hombre del pasado, sino como un eco directo del cielo. Ahora prepárate para sumergirte en este viaje, porque lo que viene a continuación puede abrirte los ojos a profecías que estuvieron frente a ti todo este tiempo. Isaías no hablaba solo a su pueblo. Sus palabras atravesaban los muros de Jerusalén, desafiaban a los reyes y despertaban conciencias dormidas. Y, de algún modo misterioso, siguen resonando hoy, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Porque el ser humano continúa enfrentando los mismos dilemas, la duda ante el silencio de Dios, el anhelo de justicia, el clamor por redención. Por eso sus profecías siguen vivas, y lo hacen con fuerza. Tal vez, mientras escuchas esto ahora, algo esté tocando tu corazón. Tal vez tú también te has preguntado dónde está Dios en medio del caos, o por qué ciertos dolores parecen no tener respuesta. Isaías vivió ese mismo conflicto. Él vio el abandono, sintió el peso de la injusticia y aún así, profetizó esperanza. Y esa esperanza sigue latiendo. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tal vez una palabra, una duda, una emoción que se despertó dentro de ti. Tu voz es importante aquí. Cuando comentas, no solo participas, ayudas a construir una comunidad donde la fe se comparte con profundidad, respeto y verdad. Y si este mensaje habló a tu corazón, no olvides darle me gusta al video. Esto ayuda muchísimo a que más personas sean alcanzadas con este tipo de contenido. Cada me gusta le dice a YouTube que este mensaje importa, que hay quienes quieren escuchar sobre profecías, sobre fe, sobre aquello que transforma el alma. Y si aún no formas parte del canal, te
Te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí, en cada video, exploramos juntos las historias olvidadas de la Biblia, los misterios espirituales que aún resuenan, las voces de los profetas que muchos ya no quieren escuchar, pero que siguen hablando con poder. Tu suscripción muestra que quieres seguir en este camino, que deseas continuar escuchando la voz que surge de las Escrituras. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que más personas sean alcanzadas con este tipo de contenido. Y juntos, podemos volver a encender esas voces antiguas que todavía tienen mucho que decir al mundo actual. Y hablando de voces que resuenan, prepárate, porque lo que Isaías vio a continuación revela uno de los mensajes más impresionantes de toda la Biblia, algo que muchos ignoran, pero que puede cambiar por completo la forma en que entendemos el propósito del sufrimiento y la promesa de redención. Isaías no apareció por casualidad. Fue levantado en un tiempo donde todo parecía derrumbarse. El pueblo de Judá, que alguna vez caminó bajo la luz del pacto, se había perdido entre altares paganos, alianzas políticas cuestionables y una religiosidad vacía que ya no tocaba el corazón de Dios. Era como si la fe hubiera sido reemplazada por rituales automáticos y la esperanza por miedo. Miedo a los enemigos, miedo a la caída, miedo al futuro. Y en medio de ese escenario tenso y fragmentado, un hombre se convierte en puente entre el cielo y la tierra, y ese hombre fue Isaías. Vivió durante los reinados de 4 reyes, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. 4 etapas distintas, pero unidas por un hilo invisible de crisis espiritual. Cada rey tenía sus propios errores, sus propias decisiones, y a Isaías le tocó ser la conciencia profética en medio del ruido político y los intereses humanos. No fue un simple espectador. Fue el eco de Dios en medio del caos. Pero Isaías no fue un profeta que gritó solamente juicio. Aunque sus palabras cargaban advertencias firmes y revelaciones desconcertantes sobre lo que venía, su tono iba más allá de la denuncia. Él sostenía una esperanza que no venía de este mundo. Algo que superaba los muros de Jerusalén y apuntaba hacia una promesa que nadie comprendía del todo. Hablaba de restauración, de transformación, de un reino por venir. Imagina el peso de ser la única voz diciendo la verdad cuando todos a tu alrededor están envueltos en mentiras, orgullo y una espiritualidad de fachada. Isaías fue esa voz. Y lo que lo hace aún más impresionante es que, a pesar del rechazo, de la incomprensión y de la resistencia que enfrentó, nunca dejó de hablar. Es como si hubiera sido tocado por una verdad oculta, más grande que él mismo, y supiera que debía anunciarla, aunque nadie quisiera escuchar. Su llamado comenzó con una visión. Una de las escenas más poderosas de toda la Biblia. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el templo se llenaba de su gloria. Los ángeles cubrían sus rostros mientras proclamaban, «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos». Y en ese instante, Isaías se quebranta. Reconoce su pequeñez, su pecado, su impureza. Pero es justo allí, en ese reconocimiento sincero, donde todo cambia. Un ángel toca sus labios con una brasa encendida. Y a partir de ese momento, Isaías se convierte en un canal directo entre Dios y el pueblo. No fue un llamado cómodo. No fue una misión fácil. Pero fue profundamente transformadora. Porque desde entonces, Isaías empieza a ver el mundo con otros ojos. Mira más allá de lo inmediato. Más allá de las apariencias. Ve los bastidores espirituales de una nación en ruinas. Y al mismo tiempo, contempla el nacimiento de una promesa tan poderosa que trasciende el tiempo, el nacimiento de un niño, el surgimiento de un rey justo, la restauración de toda la creación. Esa dimensión del camino de Isaías es lo que más impacta. Mientras todos estaban enfocados en el ahora, en las guerras, las amenazas, los reinos enemigos, él hablaba de algo que aún no había llegado. Algo que requería fe para ser comprendido. Anunciaba al Emanuel, Dios con nosotros. Y lo hacía en una época donde todo parecía indicar lo contrario. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque entender quién fue Isaías es entender que no fue solo un profeta del pasado. Representa un tipo de voz que sigue siendo necesaria hoy. Una voz que confronta, pero también consuela. Que denuncia el error, pero enciende la esperanza. Que no se calla ante la idolatría disfrazada de fe. Que insiste en señalar que existe un camino,
incluso cuando todo alrededor parece ruina. Hay algo muy poderoso en comprender que, mientras muchos líderes religiosos buscaban proteger su comodidad, Isaías estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. No se inclinó ante los reyes. No negoció con el sistema. No suavizó su mensaje para agradar a los religiosos. Sabía el impacto de sus palabras. Sabía que estaba tocando estructuras antiguas, hábitos arraigados, creencias cómodas. Pero aún así, habló. Y lo hizo con autoridad. La autoridad que no proviene de títulos humanos, sino de haber tenido un encuentro real con lo divino. Isaías no hablaba por ambición. Hablaba por convicción. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien habla desde un lugar de verdad, sus palabras pesan, incomodan, despiertan, sanan. Y tal vez por eso sus profecías siguen tocando el corazón de quienes se atreven a escucharlas. Porque no son solo mensajes del pasado. Son invitaciones a reflexionar, llamados al cambio, advertencias sobre decisiones que todavía hoy moldean el destino de personas, familias, incluso naciones enteras. Escribe en los comentarios, yo también estoy en este camino. Quiero saber quién está recibiendo todo esto con el corazón abierto. Porque ahora vamos a entrar en una de las partes más intensas de esta historia. El escenario en el que Isaías se levanta como profeta es, al mismo tiempo, caótico y profundamente simbólico. Israel ya no era ese pueblo centrado en Dios, guiado por sus mandamientos. La historia sagrada que había comenzado con promesas, alianzas y liberaciones, ahora parecía desvanecerse en medio de la confusión provocada por decisiones humanas. El reino estaba dividido, Israel al norte, Judá al sur, y con esa división también se rompieron los lazos espirituales. La unidad del pueblo se perdió, no solo en lo político, sino en algo mucho más profundo. La fe se fragmentó, se alejó de su esencia. Los reyes, que debían gobernar con justicia y temor a Dios, habían cedido a la vanidad del poder. Muchos de ellos establecían alianzas con naciones paganas para obtener seguridad e influencia, mientras permitían que dioses extranjeros ocuparan el lugar que solo le pertenecía al Dios de Israel. Se levantaron altares en lugares indebidos, se multiplicaron los cultos vacíos, y la religión se volvió una formalidad. Era posible ver multitudes en los templos, pero pocas vidas verdaderamente transformadas. La verdad oculta detrás de ese momento histórico es que el pueblo buscaba a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos. La apariencia de espiritualidad escondía una mentalidad corrompida, marcada por la injusticia, la opresión a los pobres, la corrupción en los tribunales y una frialdad creciente en las relaciones humanas. Los profetas verdaderos eran silenciados, ignorados o perseguidos. Y los falsos, aquellos que prometían paz donde no la había, eran celebrados, porque decían justo lo que los líderes querían oír. Fue en este ambiente que Isaías fue llamado. Y lo que él vio, lo que sintió, fue más que indignación. Fue un clamor interno. Un peso por cargar un mensaje difícil, pero necesario. Él sabía que su papel no era agradar, sino despertar. Y despertar nunca es cómodo. Por eso sus palabras venían como espada, pero también como bálsamo. Hablaba de juicio, sí, pero también anunciaba salvación. Ese contraste es lo que hace que su mensaje siga siendo tan relevante hasta hoy. Isaías no ignoraba la gravedad de la situación. Veía la corrupción de las estructuras, la indiferencia de las autoridades, la superficialidad de un pueblo acostumbrado a una fe sin compromiso. Pero, al mismo tiempo, percibía la posibilidad de una restauración. Creía que incluso en medio de la ruina podía nacer algo nuevo. Isaías es, en ese sentido, un profeta de transformación. Nos muestra que, por más lejos que una generación haya ido, por más profundo que haya caído un pueblo, siempre hay oportunidad de volver a empezar. Pero para eso, hay que enfrentar la verdad. No la verdad cómoda que confirma lo que ya pensamos, sino esa que confronta, que sacude las estructuras internas y que exige decisiones. Él denunciaba la falsa seguridad de los rituales. Exponía las mentiras escondidas bajo ropajes religiosos. Y sacaba a la luz los bastidores de la vida espiritual del pueblo. Era como si dijera, ¿creen que están seguros porque ofrecen sacrificios? ¿Creen que Dios está con ustedes solo porque mantienen ciertas tradiciones?
Pero él no se deja impresionar por las apariencias. Él mira el corazón. Y lo que ve es egoísmo, codicia y desvío. Ese mensaje era duro, pero absolutamente necesario. Porque no hay sanidad verdadera sin un diagnóstico honesto. Isaías comprendía que la transformación comienza cuando la mentira se desenmascara y la luz toca lo que estaba oculto. Él estaba dispuesto a ser ese portador de luz, aunque fuera rechazado por ello. Y lo fue. Sus palabras no agradaban a los reyes, no agradaban a los sacerdotes, y muchas veces, ni al pueblo. Pero Isaías no hablaba para complacer. Hablaba porque sabía que la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la libertad. Lo más impactante es que, incluso frente a la frialdad colectiva, él mantenía viva la llama de la esperanza. Isaías hablaba de justicia, pero también hablaba de compasión. No veía al pueblo solo por sus errores, sino por la promesa que aún cargaban. Podía ver más allá de la rebeldía, más allá del pecado, más allá de la destrucción que se acercaba. Veía propósito. Veía un plan mayor. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque Isaías no se detuvo en palabras de corrección. Comenzó a revelar algo que superaba por completo su tiempo. Una serie de profecías que no solo impactaron a su generación, sino que moldearon el futuro de la humanidad. Y lo que él vio es simplemente imposible de ignorar. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Quiero saber quién está caminando con el corazón abierto en esta jornada de revelaciones. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando empezamos a observar de cerca las profecías de Isaías, nos damos cuenta de que él no solo habló de su tiempo, vio mucho más allá. Es como si hubiera tenido acceso a los bastidores del tiempo, como si las fronteras entre el presente y el futuro se hubieran rasgado delante de sus ojos. Sus palabras no son solo registros de un profeta antiguo, son códigos espirituales que revelan una verdad oculta, una línea continua entre el dolor y la promesa, entre el caos y la redención. Una de las profecías más impresionantes que declaró aparece en Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este versículo por sí solo ya tiene un peso inmenso. No era simplemente una predicción de un nacimiento inusual. Era el anuncio de que Dios, literalmente, caminaría sobre la tierra. Emanuel significa Dios con nosotros. E Isaías dijo esto siglos antes del nacimiento de Jesús. Imagina el impacto de una afirmación así en una época en la que la fe estaba en crisis y las personas apenas podían creer que Dios aún hablaba con ellas. Esa profecía no solo fue leída en los templos, resonó durante generaciones hasta hacerse carne. Y cuando se cumplió, cuando la promesa salió del papel y se hizo vida, los ojos espirituales de quienes conocían los textos antiguos se abrieron. Comprendieron que Isaías no era solo un profeta del pasado, estaba presente, vivo, en cada gesto del Mesías. Era como si sus palabras hubieran dejado un mapa para identificar la verdad cuando finalmente apareciera. Pero tal vez la profecía más profunda, más dolorosa y al mismo tiempo más reveladora de todas, está en Isaías 53. Allí, Isaías no solo anticipa eventos. Se sumerge en un dolor que aún no había ocurrido. Habla de un hombre despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Describe con detalle a alguien que sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, alguien que cargaría con la culpa de muchos e intercedería por los pecadores. Es imposible no sentir la atmósfera cargada de entrega, de sufrimiento redentor, de un amor que se da aún sin ser reconocido. Y todo esto fue escrito siglos antes de la cruz. ¿Cómo podía Isaías saberlo? ¿Cómo podía describir con tanta precisión el rechazo, el silencio ante los acusadores, la entrega voluntaria, el cuerpo quebrantado, los pecados cargados? Esto no es solo profecía, es revelación. Es como si él hubiera visto la escena con sus propios ojos, como si su alma hubiera sido llevada a ese momento para que pudiera registrar cada detalle con la sensibilidad de quien entiende el impacto eterno de una decisión. Porque eso es lo que presenta Isaías, un siervo que elige sufrir, que podría haberse librado, pero permaneció, que podría haberse defendido, pero cayó, que podría haber evitado el dolor, pero lo abrazó por amor. Y lo más curioso es que, en medio de todo ese sufrimiento,
Isaías también ve gloria. Dice que, después del quebranto de su alma, verá la luz. Que ese siervo justo justificará a muchos. Es decir, no está narrando solo una tragedia, está revelando el plan mayor, el propósito escondido detrás del dolor. Esta es una clave espiritual que Isaías entrega: el sufrimiento no es el final. Hay una redención que lo cambia todo. Y hablando de redención, Isaías también profetiza sobre la reunión de Israel, sobre un pueblo que volvería a habitar en seguridad, sobre un tiempo de paz y justicia. Visualiza una transformación colectiva. Un tiempo donde las espadas se convertirán en arados, donde el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Él veía lo que nadie más veía. Veía el fin de la opresión, el regreso de la alianza, la sanidad de una nación herida. Al mismo tiempo, no dejaba de anunciar el juicio. Isaías era un hombre de equilibrio. Sabía que la misericordia de Dios es inmensa, pero también entendía que las decisiones humanas tienen consecuencias. No suavizaba sus palabras cuando tenía que confrontar a los reinos que desafiaban la santidad divina. Hablaba del orgullo de Babilonia, de la arrogancia de Asiria, de la falsedad de Egipto. Y en cada anuncio de juicio, había una invitación implícita al arrepentimiento. Porque el juicio en Isaías nunca venía como un castigo ciego, sino como un llamado a la conciencia, un golpe de realidad para quienes se habían alejado demasiado de la verdad. Es impresionante cómo Isaías logró equilibrar todo esto en su mensaje. Hablaba con pasión, con profundidad, con un sentido de urgencia que aún hoy se siente. Su voz no era de condena vacía, sino la de alguien que veía el futuro con claridad y quería evitar la destrucción. Quería que las personas entendieran, que cambiaran, que volvieran. Y a lo largo de su camino, dejó un legado profético que no solo moldeó el pensamiento judío, sino también la base de la fe cristiana. La mentalidad espiritual de Isaías estaba muy adelantada a su tiempo. No estaba atado al contexto político del momento, ni a las presiones de los reyes, ni al conformismo del pueblo. Hablaba desde una dimensión mayor. Veía a la humanidad desde la perspectiva divina. Y tal vez por eso sus palabras han atravesado los siglos con tanta autoridad. Porque no ofrecía respuestas fáciles. Ofrecía verdad. Y la verdad, cuando es acogida, transforma. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque si hay un capítulo que lleva una carga espiritual incomparable dentro del libro de Isaías, es el capítulo 53. Este texto no es solo una profecía. Es una ventana abierta al corazón de Dios. Una narrativa que revela, con una precisión asombrosa, el drama más intenso de la historia de la humanidad, el dolor redentor del Mesías. Lo más impresionante es que Isaías escribió estas palabras aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y aún con esa distancia en el tiempo, describe con detalles vívidos el sufrimiento de un hombre justo que llevaría sobre sí las heridas de todo un pueblo. Un hombre que sería despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, sin apariencia atractiva, alguien que cargaría con el peso de una condena que no le pertenecía. Este capítulo tiene un peso tan profundo que incluso estudiosos no cristianos reconocen la singularidad de este texto. Es como si el tiempo mismo se inclinara ante la claridad de la visión de Isaías. Porque lo que escribió no puede ser confundido con metáforas vagas o poesía profética. Es directo, crudo, real. Es el retrato de alguien que sufre en silencio, como cordero llevado al matadero, sin abrir la boca. Alguien que no solo muere, sino que muere en lugar de otros. La lógica aquí es completamente opuesta a la humana. Porque Isaías no habla de un héroe que vence por la fuerza o la estrategia. Habla de alguien que vence al entregarse, que transforma el dolor en salvación, que cura al ser herido, que nos da paz al ser castigado. Y todo eso sin responder, sin reclamar justicia, sin buscar gloria para sí mismo. Hay algo en este tipo de entrega que desmonta cualquier sistema de méritos. Porque el siervo sufriente de Isaías no está allí porque merece sufrir. Está allí porque elige sufrir. Por amor. Y ese amor es lo que da sentido a todo el dolor descrito. Isaías no está simplemente narrando una injusticia. Está revelando una decisión divina. Una elección hecha incluso antes de que la humanidad tuviera conciencia de su necesidad de perdón.
Es imposible leer Isaías 53 con atención y no confrontarse con la profundidad de esa entrega. Cada frase está cargada de significado. Cuando dice que fue herido por nuestras rebeliones, no se refiere a un castigo cualquiera, sino a una sustitución. Él toma nuestro lugar. Él carga con nuestra culpa. Él se convierte en el blanco del juicio para que nosotros recibamos gracia. Ese es uno de los puntos más desconcertantes del texto, el intercambio. La sustitución. El justo por los injustos. La vida por la muerte. El silencio ante la acusación. El castigo que trae sanidad. Es una secuencia de revelaciones que desmonta cualquier idea de justicia humana. Porque aquí, la justicia se invierte para que el amor triunfe. Y eso nos obliga a pensar más profundamente en el concepto de redención. Porque Isaías muestra que no se trata solo de perdonar errores o aliviar culpas. Redención es transformación. Es un nuevo comienzo. Es reconciliación entre el Creador y la criatura. Y eso no ocurre de forma ligera o superficial. Exige dolor. Exige sangre. Exige que alguien asuma el precio. E Isaías vio a ese alguien. Lo que hace que todo esto sea aún más poderoso es que Isaías no escribe como un observador distante. Habla como alguien que está frente a la escena. Como quien siente el impacto, como quien ve la humillación, la injusticia, y aún así entiende que todo forma parte de un plan mayor. Un plan que no busca impresionar, sino transformar. Por eso muchos, incluso sin creer en Jesús como el Mesías, quedan sin palabras al leer este capítulo. Porque encaja con precisión en los acontecimientos registrados en el Nuevo Testamento. Desde el sufrimiento físico hasta el rechazo social. Desde el silencio ante los acusadores hasta la muerte entre los transgresores. Isaías lo anticipa todo. Incluso la resurrección, cuando dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Esa última frase lo cambia todo. Porque muestra que el sufrimiento no fue en vano. Tenía un propósito. Tenía un objetivo. Y se alcanzó. Isaías vio, antes que nadie, que el dolor del Mesías no terminaría en la cruz. Que habría vida después de la muerte. Que el mismo siervo que fue humillado sería exaltado. Que lo que parecía una derrota era, en realidad, el inicio de una victoria que ningún imperio podría detener. El capítulo 53, por tanto, es más que un pasaje bíblico. Es un punto de quiebre. Una puerta hacia una nueva mentalidad espiritual. Es donde la justicia de Dios se encuentra con su compasión. Donde el juicio se encuentra con la misericordia. Donde el dolor da paso a la sanidad. Donde la historia del mundo se da vuelta por completo. Comenta ahí, estoy en esta jornada también. Quiero saber quién está caminando con el corazón abierto en esta revelación que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando pensamos en profecía, es común imaginar un mensaje dirigido solo al pueblo de Dios. Pero Isaías rompe completamente con esa expectativa. Él no habló únicamente a Israel o Judá. Levantó su voz frente a las naciones. Y no a cualquier nación. Se dirigió a imperios poderosos, reinos temidos, civilizaciones con fuerza militar, influencia cultural y dominio geopolítico. Isaías fue un mensajero que atravesó fronteras, no con ejércitos, sino con palabras cargadas de una autoridad que venía del cielo. Profetizó contra Babilonia, contra Asiria, contra Egipto, contra Tiro y Sidón, contra Moab, Edom, Damasco, y la lista sigue. No había nación demasiado grande, ni rey demasiado poderoso que quedara fuera del alcance de la voz de Dios. Y eso nos enseña algo profundo sobre el carácter divino. Dios no es un gobernante tribal, ni un ídolo local. Él es el Señor de toda la tierra. No observa los imperios desde lo alto como un espectador, Él reina sobre ellos. Isaías, en su tiempo, veía a estas potencias como verdaderos gigantes, capaces de someter pueblos, saquear ciudades, derribar murallas. Pero también veía lo que los ojos humanos no veían, el fin de esos mismos imperios. Y eso es lo que más impacta. Porque mientras la gente observaba el presente con temor, Isaías ya veía el futuro con claridad. Veía a Babilonia en su gloria, y luego en ruinas. Veía la arrogancia de Asiria, y luego su caída inevitable.
Veía a Egipto con sus dioses y monumentos, y luego humillado, reconociendo que nada puede resistir la voluntad del Eterno. Estos mensajes no eran populares. A ningún rey le gusta oír que su gloria tiene fecha de caducidad. Ningún imperio se siente cómodo al saber que hay un trono más alto que el suyo. Pero Isaías no fue llamado para consolar egos. Fue llamado para revelar los bastidores espirituales de las decisiones humanas. Y eso es lo que hace que sus palabras sean tan actuales. Porque incluso hoy, entre naciones que disputan poder, entre alianzas políticas y sistemas de dominación, la voz de Isaías sigue resonando. Toda la tierra está bajo la mirada de Dios. Ningún trono es eterno. Ningún poder humano es absoluto. Todo imperio que se levanta contra la justicia caerá. Esto tiene un impacto directo en nuestra mentalidad. Porque muchas veces somos seducidos por el brillo de lo grande, grandes sistemas, grandes nombres, grandes promesas. Pero Isaías nos enseña a mirar más allá del brillo, a ver la fragilidad que se esconde detrás de la apariencia de fuerza. Nos muestra que, por más sólida que parezca una estructura, si no está sostenida por principios eternos, caerá. Esa revelación tiene un poder liberador, porque nos ayuda a discernir lo que es temporal de lo que es eterno. Isaías no solo denuncia la corrupción de las naciones, también señala algo más grande, un reino que no será sacudido, un gobierno que no será reemplazado, una justicia que no se compra ni se corrompe. Habla de un rey que no necesita ejércitos, pero cuya palabra mueve el cielo y la tierra. Y aquí aparece una clave que transforma la forma en que vemos la historia, los eventos políticos, las guerras, las alianzas, las caídas de imperios. Todo eso, para Isaías, no era casualidad. Era escenario. Era el telón de fondo de un plan que supera reyes y fronteras. Un plan que muestra que la soberanía de Dios no está limitada al templo o a lo religioso. Ella invade palacios, confronta tronos, desenmascara la arrogancia. Y cuando Isaías profetiza contra estas naciones, no lo hace como un crítico externo. Carga una angustia interna, porque sabía que detrás de la opresión de esos imperios, había pueblos que sufrían. Gente como él. Familias, niños, mujeres, ancianos. Él veía más allá de la política. Veía personas. Y por eso sus palabras, aunque duras, también traen esperanza. No anuncia solo la caída de los grandes. Anuncia la liberación de los pequeños. Eso cambia por completo nuestra perspectiva, porque nos hace entender que Dios no ignora el sufrimiento causado por sistemas injustos. Él ve, Él responde, y en el momento preciso, actúa. Isaías nos muestra que el silencio de Dios nunca es ausencia. Es estrategia. Es tiempo de misericordia antes del juicio. Pero el juicio vendrá. Y cuando venga, no habrá trono, ni oro, ni ejército que pueda detenerlo. Este aspecto de las profecías de Isaías también nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Qué tipo de sistema hemos estado alimentando? ¿Qué mentalidad hemos perpetuado? ¿Estamos depositando nuestra confianza en estructuras humanas, en promesas vacías, en poderes que parecen firmes, pero están lejos de la verdad? Isaías nos invita a hacer ese análisis sincero. Porque, al final de todo, las naciones no caen solo desde fuera. Primero se corrompen por dentro. Y eso fue lo que él vio, tanto en Israel como en los demás pueblos. El alejamiento de Dios, la búsqueda de gloria propia, la idolatría disfrazada de sabiduría. Todo eso era el principio del colapso. Y él lo advirtió. Lo advirtió porque aún había tiempo de volver. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay un momento específico en la jornada de Isaías que lo cambia todo. Un instante que no solo transforma al profeta, sino que revela con absoluta claridad la esencia del Dios al que representa. Me refiero a la visión descrita en el capítulo 6, tal vez una de las escenas más impactantes de toda la Biblia. No se trata solo de una imagen celestial, sino de un encuentro que toca el alma, que desarma el orgullo humano y expone la verdad oculta sobre quién es realmente el Señor. Isaías comienza diciendo: En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Solo esa frase ya cambia por completo el escenario.
El trono humano había quedado vacío. El rey terreno había muerto. Pero el verdadero rey seguía allí, sentado en majestad. Esta diferencia entre lo que se ve en la tierra y lo que ocurre en los bastidores del cielo es uno de los mayores secretos espirituales que esta visión nos revela. Alrededor del trono, los serafines volaban. Cada uno con 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Clamaban unos a otros con una frase que no se repite al azar, sino con intención divina. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este eco celestial no es simplemente un canto hermoso. Es un grito eterno sobre la naturaleza absoluta de Dios. Un Dios que no es solo poderoso, ni solamente amoroso, sino profundamente santo. 3 veces santo. Santo en su esencia, en su justicia, en su misericordia. Santo en todo lo que es y en todo lo que hace. El impacto de esta escena es tan fuerte que el propio Isaías no puede soportarlo. Se quiebra por dentro. Lo siente. Lo entiende en un nivel que las palabras humanas no pueden explicar. Y dice, ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta declaración no es solo un lamento. Es el resultado de un enfrentamiento directo entre la santidad de Dios y la condición humana. Un encuentro que expone todo, que rompe el autoengaño, que derriba toda apariencia de religiosidad, y que nos confronta con una conciencia profunda de quiénes somos frente a quién es Dios. Pero lo que ocurre después es aún más revelador. Uno de los serafines vuela hacia Isaías con una brasa viva tomada del altar. Toca sus labios y le dice, «Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Aquí está la esencia del Evangelio, mucho antes de que el Evangelio fuera predicado, la purificación que viene del cielo. El perdón que no depende del mérito, sino de la iniciativa divina. La transformación que comienza cuando reconocemos que necesitamos ser tocados, sanados, restaurados. Esta escena lleva un peso que va más allá de cualquier explicación teológica. Es un llamado a la reverencia, pero también una invitación a la cercanía. Porque, aun siendo santo, Dios no se aleja. Se revela. Se acerca. Toca. Y es exactamente eso lo que ocurre con Isaías. Después de ser purificado, escucha una voz que resuena, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías responde, sin dudar, heme aquí, envíame a mí. Esa respuesta no nace de la ambición. No es fruto de la vanidad espiritual. Nace de la experiencia. De alguien que vio, que sintió, que fue marcado, y que por eso ya no puede mirar la vida como antes. Isaías no se convirtió en profeta porque se preparó académicamente para eso. Se convirtió en profeta porque fue impactado por una visión del trono. Porque tuvo un encuentro real que cambió su percepción de la vida, de la fe, de sí mismo y de Dios. Esa revelación del carácter divino es, quizá, la mayor clave de toda la misión de Isaías. Porque desde ese momento, todo lo que él dice, sobre juicio, salvación, Mesías, restauración, caída de imperios o esperanza para los quebrantados, todo fluye desde esa conciencia. Dios es santo. Dios es justo. Dios es rey. Y sigue en el trono, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece venirse abajo. Comenta ahí, esto tiene sentido para mí. Quiero saber quién está sintiendo, aunque sea en silencio, ese peso de reverencia que transforma la forma en que miramos todo lo que nos rodea. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay una profecía en Isaías que a simple vista puede parecer sencilla, pero encierra una de las revelaciones más grandiosas de toda la Biblia. Una frase que, si se lee con atención, cambia por completo la forma en que entendemos la presencia de Dios en la historia, y también en nuestro propio camino. Está en Isaías 7:14, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Esta no es solo una profecía sobre un nacimiento milagroso. Es un anuncio que sacude la lógica espiritual, cultural y religiosa de cualquier época. Emanuel significa Dios con nosotros. Y el peso de eso es inmenso. Isaías está diciendo, siglos antes de Belén, que el Creador no permanecería distante,
intocable, aislado en su gloria. Al contrario, vendría a nosotros. Se haría carne. Se haría hombre. Se acercaría al punto de compartir el mismo dolor, el mismo camino, la misma condición humana que muchas veces pensamos que Él no comprende. Lo que Isaías escribe es el comienzo visible de un plan invisible. Un plan trazado mucho antes de la fundación del mundo, pero que empieza a tomar forma a través de sus palabras. Dios no esperó el caos del hombre para reaccionar. Él siempre tuvo un propósito, un camino de reconciliación. Y el nacimiento de Jesús no fue un accidente, ni una respuesta de emergencia. Fue el cumplimiento de una promesa que ya estaba escrita mucho antes de que la historia comenzara a desarrollarse. Es curioso notar que, cuando esta profecía fue pronunciada, el contexto inmediato estaba lleno de amenazas de guerra, inestabilidad política y miedo generalizado. El pueblo de Judá estaba rodeado de presión externa y decisiones internas mal resueltas. Y en medio de esa tensión, Isaías habla de un niño, un hijo, una virgen, un nombre, Emmanuel. Como si dijera, sí, las amenazas son reales, pero existe una verdad más grande. Existe una presencia que trasciende la crisis. Dios vendrá. Y no solo estará mirando. Estará con ustedes. Esa forma de ver cambia todo. Porque muestra que el plan de salvación no comienza en la cruz, sino en la encarnación. Comienza en el vientre de una mujer, en una promesa viva que crece en silencio, lejos de los palacios, lejos de los reflectores. Dios entra en la historia no como un guerrero, sino como un niño. Frágil, vulnerable, pequeño. Y ese detalle revela algo inmenso. Dios no vino a imponer su poder, sino a redimir con amor. Isaías, al decir la Virgen concebirá, anticipa un milagro que ningún otro profeta se atrevió a declarar con tanta claridad. Desafía la lógica, la ciencia de su tiempo, la tradición religiosa. Y aún así, escribe con convicción. Como quien ya ha visto el final y sabe que, por más imposible que parezca, la promesa se cumplirá. Este tipo de revelación nos confronta, porque nos obliga a repensar el tiempo, a entender que muchas veces Dios planta hoy lo que solo dará fruto mucho después, que no todo lo que Él hace es visible al momento. Pero eso no significa que no sea real. Isaías vio un futuro que no se cumpliría hasta 7 siglos más tarde, y aún así, escribió como si ya lo estuviera presenciando. Y lo más impresionante es que, cuando Jesús nace, los evangelios retoman esta profecía. El ángel que se le aparece a José en sueños cita exactamente estas palabras. No por casualidad, sino como un recordatorio, nada de lo que está ocurriendo es nuevo. Todo ya estaba en el corazón de Dios. Todo formaba parte del plan. Cuando miramos esto con ojos espirituales, entendemos que Isaías no solo señalaba un hecho histórico. Estaba invitándonos a desarrollar una nueva conciencia, la de que Dios nunca ha estado lejos, que su presencia siempre ha sido el centro del plan, que incluso en medio de la duda, del miedo o de la espera, Él sigue siendo fiel a lo que prometió. Escribe ahí, estoy en esta jornada también. Quiero saber quién está sintiendo cuán viva sigue siendo esta profecía sobre Emmanuel para los corazones que buscan sentido, presencia y promesa. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque, incluso después de tantos siglos, la pregunta que sigue resonando en el corazón de quien escucha estas palabras es, ¿por qué estas profecías siguen siendo importantes hoy? ¿Qué hace que textos escritos en antiguos pergaminos, dentro de una cultura tan lejana a la nuestra, continúen tocando tan profundamente la mente y el espíritu de quienes se atreven a escucharlos con atención? La respuesta está justamente en la naturaleza de lo que Isaías cargaba. Él no hablaba solo para su tiempo. Era un mensajero de realidades que trascendían el presente. Sus palabras atraviesan la historia porque tocan algo que aún sigue vivo dentro de nosotros, la búsqueda de sentido, la sed de justicia, el anhelo de redención. Isaías describe un mundo herido, corrompido, con líderes egoístas y personas cansadas de luchar por sobrevivir, y de alguna forma, ese sigue siendo el retrato del mundo que habitamos. La diferencia es que él no se detenía en la denuncia. Apuntaba hacia una salida, hacia un futuro posible, hacia una promesa viva. La verdad es que hoy muchos se sienten exactamente como el pueblo de Judá en aquel entonces, rodeados de incertidumbre,
paralizados por malas noticias, dominados por una sensación constante de que todo está fuera de control. Y es ahí donde Isaías vuelve a hablar. Reaparece en forma de recuerdo, en forma de revelación. No como una voz lejana del pasado, sino como una palabra que atraviesa los tiempos con una sabiduría que solo puede venir de lo alto. Cuando Isaías habla de justicia, no se limita a señalar lo que está mal. Está anunciando que llegará el día en que lo correcto prevalecerá. Cuando habla de restauración, no está romantizando el dolor, está afirmando que nada de lo roto permanecerá así para siempre. Y cuando habla de gloria, no se refiere a la fama humana, sino a una presencia tan intensa, tan real y tan transformadora, que ningún corazón podrá permanecer igual frente a ella. Estas palabras siguen importando hoy porque vivimos en una era de desesperanza disfrazada de progreso. Avanzamos tecnológicamente, pero retrocedemos espiritualmente. Estamos conectados con el mundo entero, pero desconectados de nosotros mismos. Y en medio de ese panorama, la voz de Isaías nos recuerda que aún hay un plan, que el caos no ha ganado, que la promesa sigue en pie. Él vio un tiempo en el que las espadas se convertirían en herramientas de cosecha, en el que la guerra daría paso a la paz, en el que la oscuridad sería invadida por una luz que ninguna tiniebla podría apagar. Y ese tiempo aún está por venir. Por eso, las profecías no son un recuerdo nostálgico, son una convocatoria, un llamado a preparar el corazón, a ajustar nuestra mentalidad, a reconocer que, incluso en medio del colapso, hay una dirección segura, y ya fue trazada. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay algo que la mayoría de las personas no percibe cuando lee a Isaías. Él no hablaba solo con los reyes, los sacerdotes o el pueblo de su tiempo. Su voz atravesaba capas, llegaba al interior, rompía estructuras profundas. No fue únicamente un testigo de los eventos históricos que marcaron la caída de imperios y la división de reinos. Isaías era alguien que escuchaba a Dios en medio del ruido, y que hablaba incluso cuando nadie quería oír. Pero lo más fascinante es que nunca perdió la sensibilidad. A pesar de toda la carga de juicio que sus palabras contenían, incluso con el peso de las visiones que recibió, Isaías jamás dejó de ver belleza en la promesa, ni compasión en la justicia divina. Y eso es lo que hoy nos conecta con él de una manera tan intensa. Porque, en el fondo, todos estamos intentando lo mismo: encontrar sentido en medio del caos, escuchar la voz correcta cuando tantas otras compiten por nuestra atención, mantenernos firmes cuando todo a nuestro alrededor parece estar a punto de derrumbarse. Isaías no fue solo un mensajero, él fue parte del mensaje. Su propio proceso de purificación, su transformación delante del trono, su heme aquí nacido de una experiencia real con el Dios vivo, todo eso demuestra que el verdadero impacto de las profecías no está solo en el contenido, sino en la fuente. Y la fuente nunca se secó. La misma presencia que tocó los labios de Isaías sigue tocando corazones hoy. La misma gloria que llenó el templo sigue invadiendo lugares ocultos donde hay sed de algo verdadero. Cuando miramos todo lo que Isaías escribió, entendemos que no hablaba de esperanza como quien observa desde lejos. Hablaba como quien la llevaba dentro del pecho. Como quien creía, incluso sin ver, sin saber cuándo se cumpliría todo. Vivió entre una generación incrédula, pero eligió creer. Fue rechazado por decir la verdad, pero nunca se cayó. Y tal vez ese sea el mayor testimonio que nos deja: la fe no se sostiene con la aprobación, sino con la convicción. La jornada de Isaías también es la jornada de todos aquellos que se atreven a creer que Dios aún habla. Y que habla de manera clara, directa, a través de la palabra, de los signos, de las circunstancias y muchas veces, a través de voces que el mundo ya olvidó. Por eso, cuando te encuentres con el libro de Isaías, no lo leas solo como un texto antiguo. Léelo como quien abre una carta escrita también para ti. Porque cada capítulo, cada versículo, tiene un peso eterno. Isaías no fue solo un profeta. Fue el eco de un Dios que nunca dejó de hablar con su pueblo. Y tal vez, hoy, Él esté hablándote otra vez a través de estas palabras. Tal vez algo dentro de ti se haya movido. Tal vez alguna verdad se haya despertado. Tal vez, en medio de todo lo que parecía solo historia, sentiste que, de alguna forma, tú también formas parte de esta narrativa. Si llegaste hasta aquí,
es porque algo de este contenido resonó dentro de ti. Tal vez fue una palabra, una imagen, un recuerdo, o simplemente esa sensación de que hay algo más grande guiando tu camino. Si fue así, este es el momento perfecto para seguir caminando juntos. Suscríbete al canal, no por obligación, sino porque aquí vas a seguir encontrando historias que despiertan, que enseñan, que transforman. También deja tu me gusta, porque eso muestra que esta conexión fue real. Que lo que se dijo aquí encontró un lugar dentro de ti. Y si lo sentiste así, cuéntamelo en los comentarios dejando la frase, este mensaje fue para mí. Será increíble saber quién se quedó hasta el final y permitió que esta voz siguiera resonando. Y mira, hay un video aquí al lado que complementa todo lo que hablamos hoy. Haz clic y continúa conmigo allá, porque este viaje apenas comienza.